Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí, por venir y por compartir, porque a mí la palabra compartir me gusta mucho, porque es partirse en todos los trozos posibles para entregarse en cada trozo por completo, sin reservarse nada para los otros trozos. Y eso es compartirse, partirse para darse por completo. Es una visión muy holística, como veis, muy fractal, muy cuántica. En definitiva, es el no reservarse para nada. Quiere decir que hoy vamos a intentar no reservarnos. Vamos a intentar estar aquí en presencia. Y presencia es la parte integral. Daos cuenta que ya os adelanto que prácticamente no sabemos ni quiénes somos prácticamente nunca, porque el 99,99% de nuestro yo es inconsciente, y como no sé que no sé, pues estoy en la ignorancia. Entonces la programación neurolingüística a mí me encanta y dice: no sé que no sé, sé que no sé, sé que sé y no sé que sé. Y es muy interesante, porque no sé que no sé es cuando ignoro lo que ignoro. Entonces creerse que alguien sabe algo es lo más ridículo del mundo. Entonces no sé que no sé es casi todo. Casi todo es no sé que no sé. Ahora, cuando ese que no sé nos toca un poco las gónadas, entonces empezamos a sentirnos incómodas. Y decimos: madre mía, algo que no sé me fastidia. Por tanto, sé que no sé. Paso del no sé que no sé al sé que no sé. Pero como no sé, pues no puedo afrontarlo. Claro, cuando se me hace consciente ese malestar y yo lo quiero afrontar, pero sin saber, eso no nos pasa a nadie de los que estamos aquí. Intentar afrontar algo que no entendemos. Pero bueno, lo intentamos. Eso en psicología se llama el síndrome del quemado. Del quemado. Porque es dar palos de ciego sin saber para dónde, y lo único que hacemos es dos cosas que yo le llamo la quejorrea, que es criticar o quejarse. Algo que no hacemos nadie, eso está claro. Criticar es echar balones fuera y quejarse echar balones dentro. Pero el balonazo te lo llevas. Entonces, cuando entramos en la quejorrea y criticorrea, es decir, el mal decir, algo está queriendo decirnos de que estoy en el sé que no sé, aunque crea que estoy en el sé que sé, porque no tengo ni flores. Pero empiezo a dar palos de ciego y entonces empiezo a decir que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si lo de fuera, o que yo no valgo, que yo no sirvo, que yo no estoy capacitada para tal cosa, para tal otra. ¿Vais entendiendo? Y entonces cada vez nos vamos quemando más, porque como no tenemos ningún resultado y prácticamente esta sociedad solo nos prepara para los resultados, no para disfrutar del camino, pues entonces nos terminamos con crisis de ansiedad. Algo que es novedoso, nunca se ha oído. Los médicos de familia han sido preparados para diagnosticar las crisis de ansiedad, que no es ni más ni menos que una acumulación de miedo, de acongojo, durante mucho tiempo mantenido, estando en el no sé qué sé, que no tengo ni flores. Y entonces vamos acumulando el malestar, y ese malestar acumulado nos da una crisis de pánico, crisis de ansiedad. Yo he estado 40 años, ahora ya estoy jubilado, lo que pasa es que ya veis que sigo con la afición, y he estado 40 años en secundaria. Han pasado por mis manos 10.000 adolescentes. Hice la tesis doctoral con mis adolescentes y fue muy bonito, en el lenguaje no verbal de las emociones. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy observando y en función de lo que veo, pues veo cómo estáis emocionalmente.
lenguaje no verbal de las emociones. Porque lo que es no verbal no tiene justificación, es un no sé que no sé. Con lo cual, donde colocamos las manos, ponemos los labios de esa forma, hacemos con los ojos así, nos va dando una información, tenemos como unos 400 gestos, de los cuales no tenemos ni flores de casi ninguno. Con lo cual, el del estreñimiento sí lo tenemos claro, ese sí, o el del apretón, también lo tenemos claro, pero los restos más o menos bien. Entonces, vamos viendo que la psicoherencia, que es aquello que heredamos de la mente, los estados mentales. Psicoherencia, estados de la mente. Estos estados de la mente, la inmensa mayoría de las veces, no sabemos de dónde emergen, de dónde vienen, ni sabemos nada. ¿Por qué? Porque los estados de la mente son justificativos del sentir. Desde el punto de vista psicobiológico, lo primero que aparece es un sentir inconsciente. Tenemos una serie de vías neuropsicológicas que dos de ellas, las veremos muy por encima, se llaman vías de la recompensa dopaminérgicas y vías del castigo adrenérgicas. Es decir, la que nos hace huir y la que nos hace acercarnos. Veis que casi todo nuestro comportamiento es tan simple como me acerco a lo que me apetece, me alejo de lo que me fastidia. Y seguimos así. Desde hace 4.000 millones de años, con las primeras arqueobacterias, que decimos, ¿y las arqueobacterias? Pues hacían lo mismo. A una arqueobacteria le pones un nutriente y se acerca. Le pones un tóxico y se aleja. Pues nosotros igual. A que muchas veces decimos, fulanita me revuelve las tripas. O no trago a fulanita. ¿Por qué decimos eso? Porque es un tema digestivo. Sabéis que hay un cerebro que es el intestino delgado. Microvellosidades del intestino delgado. Sabéis que las células del lumen del intestino delgado, las células del interior del intestino delgado, producen el 85% de toda la serotonina del cuerpo. Y sabéis que los antidepresivos dan inhibidores de recaptación de serotonina. Quiere decir que la serotonina determina el estado de ánimo, regula el estado de ánimo. Es un inhibidor, un neuroinhibidor muy importante. La serotonina, pues la produce el intestino delgado. Con lo cual, cuando digo no trago, no digiero, no hago, estamos diciéndolo correctamente, porque es un tema intestinal. Nos hacemos amables o nos hacemos bastante impertinentes en función del intestino. Si os apretáis aquí, así, fuerte, decís si duele. A unos sí y a otros no. A otros dicen, mucho. Esto es intestino grueso. Colon irritable. Si os aprieto yo, calcular que más del 70% os duele. Lo que pasa es que si nos apretamos cada una decimos, bueno, así un poquito. Bien. Entonces ya vemos que hay un tema de psicoherencia. Este tema de psicoherencia se da a todos los niveles. A todos los niveles. Heredamos desde las primeras bacterias, ya hemos visto que acercamiento o alejamiento son conductas que aparecen con la vida y que son imposibles de separar de la vida. Acercamiento a lo que me atrae, alejamiento a lo que rechazo. Y eso forma parte del principio vital. Luego ya eso se va haciendo mucho más sofisticado. Pero el principio vital es acercamiento y alejamiento, determinado principalmente por la primera emoción que aparece, que está unida a la vida, que se llama miedo. ¿Lo vais entendiendo? Casi todo está regulado por esa emoción del miedo. ¿Vale?
¿Dónde tienes tú alojado tu miedo? Muy bien. Está alojado principalmente en un plexo simpático-tónico que se llama mesentérico inferior, que es aquí, y que regula la vasodilatación en las piernas. Cuando aumenta el estado del miedo, un estado adrenérgico, se produce una vasodilatación en las piernas. ¿Sabéis para qué? Para correr. Se relajan los esfínteres. Me cagué de miedo. ¿Entendéis? Con lo cual, veis que es un proceso fisiológico el miedo. Ahora, el sentimiento del miedo, que es donde proyectamos el miedo, eso lo vamos a ver un poquito rápido. El sentimiento del miedo donde lo proyectamos, ya eso es aprendido. Con lo cual, hemos aprendido a tener miedo desde el punto de vista filogenético. ¿Entendéis el concepto ontogenético y filogenético? Os lo aclaro. Ontogenético es el desarrollo desde el cigoto hasta que la espichamos. Ese es el desarrollo ontogenético. Desde que aparecemos en forma de unicelular, cigótica, hasta que nos morimos. Desarrollo ontogenético. Entonces hay una primera fase embrionaria, una segunda fase fetal, la fase perinatal, la fase de lactancia, etc. ¿Vale? Todo eso ya lo dominamos perfectamente. Eso sería desarrollo ontogenético. Desarrollo filogenético es el desarrollo de las especies. Entonces, filogenéticamente, es decir, lo que las especies se han aprendido y nos han transmitido, en ese desarrollo filogenético hay muchísimo aprendizaje. Ya hemos visto que tenemos bacterias y aprendizaje bacteriano, pero es que dentro de nuestras células tenemos bacterias. Las mitocondrias son bacterias que en un momento determinado entraron en el citoplasma de las células y han formado las mitocondrias. Imaginaros las estructuras mitocondriales, unas cosas que sin ellas es imposible la vida. Bueno, pues las mitocondrias son bacterias, los centriolos son bacterias, los microtúbulos son de origen bacteriano también, donde nos hacemos unas intercomunicaciones brutales que hablaremos un poquito por encima de eso. ¿Vale? Con lo cual vamos viendo que vamos aprendiendo muchísimo. Entonces, este aprendizaje nos interesa entender muy bien estos dos conceptos. El concepto de herencia y el concepto de ancestros. Herencia es todo aquello que se transmite de un individuo a otro, de una generación a otra o de una especie a otra. Todo aquello que se transmite y por tanto que queda inmerso en la influencia. Todas las personas que estamos aquí nos hemos transmitido algo. Ya no os libréis de mí, queráis o no queráis. Pero yo tampoco me libro de vosotras y de vosotros. Os reís, pero es mucho más gordo de lo que creéis. Cualquier tipo de relación que haya a cualquier nivel genera una interconectibilidad indisoluble para siempre. Con lo pesado que soy yo, os aguantáis. Entonces ya vemos que la herencia es simplemente estar unidos y por tanto influencia, la influencia. ¿Y qué son los ancestros? Los ancestros son los antepasados, desde las primeras bacterias, las arqueobacterias, hasta nuestros días. Y nuestro pasado se hace actualización y nos influye. ¿Alguien no hace actualización de su pasado? Eso es imposible, ¿verdad? Porque si no actualizamos nuestro pasado, no tenemos posibilidad de nada. No sabríamos los objetos, no nos reconoceríamos, porque sin memoria no podemos hacer nada. Por tanto, estamos en una permanente actualización de nuestro pasado. Y en esa permanente actualización de nuestro pasado,
estamos modificando el pasado. Nuestro pasado es subjetivo, modificable. ¿A qué chulo eso? Decir, lo que me pasó, joder, pues cámbialo. Ya, pero eso es mentira, ¿qué va? Mentira es que tú te creas que es verdad el pasado. Yo cada día me invento un pasado diferente. No podéis imaginar lo bien que me va. He cumplido 67 años y cada día cuento un pasado diferente en función de cómo me sienta mejor. Es un chollo inventarse el pasado. Hay técnicas terapéuticas para inventarse el pasado, ¿eh? Con unos libracos así, de invención del pasado. Aquello que no te guste, sustitúyelo por otra cosa que te guste. Como el inconsciente no sabe si es verdad o no, ¿entendéis? Pues no lo inventamos. O no nos inventamos cosas para fastidiarnos. No valgo, no sirvo, no puedo, no soy capaz. ¿Qué manaza soy? Eso es inventado. O fulanito, menganito, que... Dime. O aprendido, que es lo mismo. Todo es una actualización. La mecánica cuántica dice que no existe nada fuera de cada individuo y que la observación lo crea. Tela, ¿eh? O sea, que todo puede cambiar. Todo es cambiable. Todo es modificable. Apuntad una cosa. Apuntadlo porque es importante. Autoimagen. Imagen que tengo de mí misma. Imágenes, ¿verdad? De mi persona. Autoimagen. 3 componentes de la autoimagen. Primer componente. Autoconcepto. ¿Qué pensamientos tengo sobre mi persona? ¿Se entiende bien, verdad? ¿Qué pensamientos, conceptos, elaboraciones mentales hago sobre mi persona? ¿Ha quedado bien claro? Dentro de la autoimagen tengo una serie de pensamientos. ¿Vale? Segundo componente, autoestima. ¿Qué siento sobre mi persona? Sentimientos sobre mi persona. ¿Vale? Y tercer componente de la autoimagen es la autoconducta. ¿Qué tipos de comportamientos realiza mi persona? Os digo esto porque se utilizan indistintamente y con gran confusión. Y entonces hablo de autoestima como una cosa general, cuando en realidad no es autoestima sino autoconcepto. Y hablo de autoestima también con autoconductas. Y es muy importante sistematizar la autoobservación. La autoobservación nos va a llevar al autoconocimiento. Y estamos hablando de autos, de mi persona. Por tanto, es muy importante sistematizar científicamente la autoobservación. Entonces, cuando yo estoy autoobservando mi pensar, estoy elaborando conceptos. Cuando estoy observando mi autosentir, estoy viendo, observando qué es lo que siento hacia mi persona. Y cuando estoy haciendo una conducta, estoy observando, viendo lo que emite mi persona. ¿Veis viendo la diferencia? Eso sistematiza muchísimo el autoconocimiento. Porque veréis que todo emerge, todo sale de la autoestima. Así como yo me siento, pienso y actúo. Por tanto, todo es inconsciente. La autoestima prácticamente no sabemos, porque el mundo afectivo emocional es un mundo muy radical del inconsciente. Entonces, tal y como aflora de una manera muy inconsciente. Entonces, ¿cuándo se me hace consciente? Cuando lo verbalizo con los autoconceptos y cuando lo actúo con el autocomportamiento, con la autoconducta. ¿Vale? Entonces, veis que en cada uno de los contextos
yo puedo adoptar una careta diferente, un personaje diferente. Resulta que a una persona le dicen, pero si no para de hablar con tal, y en el otro está así, con una cara de ajo que no se mueve y que no dice nada. Y en otro está alegre, y en otro está triste, y en otro está cabreado. Y tú dices, ¿cómo puede variar tanto su conducta y su sentimiento de acuerdo con el contexto? Porque tenemos muchos personajes. ¿Entendéis? Y sacamos unos personajes u otros en función de la rentabilidad contextual que obtengamos. Y eso es automático. Absolutamente automático. Yo antes de entrar en clase, llegaba media hora antes y me comía el coco, me rayaba. Y esto os aconsejo que lo hagáis. Entonces, comerme el coco es, qué bonito lo que estoy haciendo, cómo me gusta entrar en clase. Los disruptivos, esos chavales que te dicen cosas muy agradables, pues yo les decía, mentalmente, estos son a los que más quiero. Qué personas más bonitas, cómo te están manifestando su malestar. Qué bonito, qué tal. Y yo me iba comiendo el coco. Nada más entrar en clase, 8:20 de la mañana, yo ya llevaba media hora de rayadura. Cuando entraba en clase le decía, vengo feliz, yo os quiero con locura. Adolescentes de 14 a 18, 19 años, imagínate la cara de haba que se les quedaba el primer día, porque eso lo decía todos los días. Todos los días, sistemáticamente, y cuando tardaba un poquito me decía, ¿hoy nos quieres mucho? Pero eso lo tenía que demostrar, tenía que ser coherente. ¿Entendéis? Es decir, la rayadura me la tenía que hacer yo. Porque cuando eso lo decía, los chavales decían, profe, me rayas. Estás rayado. ¿Entendéis? Pero les tenía que demostrar que les quería. ¿Entendéis? Yo tenía un juego, esto os aconsejo que lo hagáis hasta con niños pequeños, un juego de cartulinas emocionales. Entonces, el primer día les daba 4 cartulinas, cada una de una emoción básica. Las 4 emociones básicas, por este orden de aparición en la naturaleza, es miedo, ya hemos hablado de ella, luego es la ira, luego es la tristeza y la alegría. Estas son 4 emociones básicas porque son biológicas. Y entonces tienen su proceso fisiológico. ¿Por qué la primera es el miedo? Porque aparece con la vida, claro. Sin miedo no hay alejamiento y acercamiento. ¿Vale? El miedo es que es fundamental para la supervivencia y lo que interesa es sobrevivir. ¿Entendéis? Y entonces miedo, ira, tristeza y alegría. 4 procesos fisiológicos. Entonces yo les daba una cartulina roja de miedo, una cartulina amarilla de ira, una cartulina azul de tristeza y una verde de alegría. Y sabíamos que ese era nuestro juego. Yo, como llevaba tizas de colores y esto, me ponía chuncirio, llevaba una bata blanca. Y en el bolsillo me enganchaban mis cartulinas emocionales de tal y como me encontraba. Entonces normalmente siempre me ponía la verde de alegría. Y entraba con mi cartulina. Y cada uno ponía en la mesa las cartulinas de las emociones que tenía en cada momento. No os podéis imaginar lo bonito que es que vayan descubriéndose por autoobservación las emociones que tienen. Y yo siempre estaba diciendo tonterías. Cuando yo me jubilé me hicieron una fiesta de despedida y una alumna vino con un cuaderno así de gordo y me dijo, profe, estas son las 373 tonterías que has dicho en el tercer trimestre. Y le digo, yo el primero y el segundo, dice que no cabían. Pues eso es agradable, porque el primero que se disfrutaba era yo. Entonces, estar con chirigotas es muy importante. Pero eso tiene que salir de una forma natural. Porque si tenemos estreñimiento de chirigotas, imagínate, lo que hacemos es cagarla. Entonces la chirigota tiene que salir y uno se tiene que rayar y prepararse para eso. El sentido del humor, ¿os dais cuenta? Que es cómo se mueven los humores. Ese es el sentido del humor.
el sentido de nuestros humores, cómo se mueve la sangre, la linfa, el líquido tisular, el líquido intracelular. El buen humor genera buenos movimientos de nuestros humores. El mal humor altera lo primero en los riñones. ¿Entendéis? Entonces es muy importante que movamos los humores con un buen humor. Psicobiología, ¿lo veis? Bien, entonces ya vemos que los ancestros es aquello que está por delante, que está desde las bacterias hasta nuestros días. ¿Creéis que eso es así? Pues tela marinera.